Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Bilga veremos el tema, los secretos de la inmersión. En estos tiempos finales, no necesitas un hombre físico que asista a tu inmersión, porque la palabra de Yahweh y Yeshua está en la nube internet y cualquiera puede conocer los nombres restaurados y luego puede ir al río para hacer su inmersión, incluso él solo sin asistencia. Y la escritura lo revela. En Marcos 16:16 Yeshua dice, el que creyere y fuere sumergido será salvo. Y Hechos 8:36 nos dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua Mashiach es el Hijo de Yahweh. En la antigüedad no existía redes digitales, por eso alguien debía proclamar en persona para que se conociera los nombres Kadushim de Yahweh y Yeshua. Ejemplo claro, Felipe y el eunuco. Felipe explicó y Sheyá, y el eunuco entendió y hace su inmersión, es decir, en la antigüedad la inmersión presencial y con asistencia física era la única vía, porque no había otra forma de recibir la palabra. Pero ahora, en la generación digital, hay redes digitales que cumplen la función de Felipe. Instruyen y revelan los nombres restaurados. ¿Cuál es el misterio? No necesitas físicamente que alguien te hable, basta que recibas la palabra y creas en Yahweh y Yeshua, ya tienes el fundamento. Y entonces puedes ir al río y sumergirte, incluso solo o sola. ¿Por qué? Porque la inmersión lo valida a Yahweh y Yeshua en base a tu emuná. Por eso Felipe le dice, si crees, bien puedes, es decir, si tienes emuná en Yahweh y Yeshua y te sumerges en nombre del Hijo Yeshua, entonces, aunque nadie te haya asistido, tu inmersión sigue siendo válida, porque el fundamento es emuná, no es tener un asistente humano. El asistente te hace conocer la palabra y te guía, pero si ya conoces la palabra y no encontraste un varón que te asista físicamente, entonces puedes hacerlo solo o sola, porque incluso Micael hizo su inmersión solito. Nadie lo asistió y esa inmersión no solo fue válida, sino también profética, porque Yeshua abre el primer sello en esa misma fecha en que Micael hace su inmersión solito. ¿Qué significa esto? La inmersión en el tiempo del fin incluso se puede hacer sin asistencia humana, porque existen redes digitales y por ahí recibes la palabra a distancia y buscas primeramente un varón que te asista de forma presencial o por teléfono. Pero si no encuentras a ningún varón que crea en Yahweh y Yeshua, entonces vas al río y te sumerges tú solo o sola, porque ya tienes el fundamento, creer en Yahweh y Yeshua. Por tanto, los que están buscando un padrino para que los asista, caso contrario, no quieren hacer su inmersión, ellos realmente están buscando la aprobación de un hombre y no la aprobación de Elohim. Tienen que entender que Yahweh y Yeshua no están limitados por la ausencia de un hombre que te asista. ¿Cuál es el patrón profético? Si hay varón fiel cerca, pides asistencia como el eunuco, pero si no lo hay, el Reuj mismo valida tu inmersión como Micael en el río. Por tanto, esto revela que en la restauración final ya no hay excusa, porque Yahweh y Yeshua levantaron el internet y la palabra es accesible a cualquier persona, en cualquier lugar, y por ende todos pueden entrar en pacto directo, sin depender de asistentes humanos.
Yahuanán 6:45 nos dice, todos serán enseñados por Elohim. ¿Cuál es el misterio profundo de la inmersión en soledad? Esa inmersión es válida, porque la autoridad está en el nombre de Yahweh y Yeshua, no en un padrino. La inmersión en soledad es profética, porque revela que la generación del fin entrará en pacto directo, sin intermediarios humanos, sino por revelación. Micael, al hacerlo solo, se convirtió en ejemplo viviente de que Elohim valida al que cree y obedece, y por ende, los que buscan excusas o padrinos para entrar en pacto son personas religiosas y necesitan vara de hierro. Romanos 10:17 nos dice, la emuná viene por el oír y el oír por la palabra de Elohim. En esta era digital no necesitas un padrino físico que te asista en tu inmersión porque la palabra te está llegando. La emuná viene por el oír y el canal puede ser voz humana física, carta escrita o incluso voz digital como ahora. Por tanto, nadie tiene excusa en el fin y mucho menos le pueden echar la culpa a Micael por no asistir su inmersión, porque la misión primordial de Micael no es asistir inmersiones, sino más bien es proclamar, y la propia escritura lo revela. Primera de Corintios 1:17 nos dice, no me envió Mashiach a sumergir, sino a proclamar la palabra, las buenas nuevas. Yahweh y Yeshua enviaron a Micael para proclamar, no para sumergir o asistir inmersiones. Pero ojo, esto no significa que Micael no va a asistir a nadie. Claro que no, Micael asiste inmersiones si Yahweh Elohim así lo permite y el tiempo lo dispone. Pero si Micael está trabajando para preparar la enseñanza, entonces Micael va a priorizar la enseñanza antes que asistir una inmersión. ¿Por qué? Porque la inmersión de una persona puede esperar, pero el alimento del pueblo no puede esperar. Por tanto, cuando Micael está trabajando con las enseñanzas del Shabbat, Moedín o Rosh Hodesh, y alguien lo llama por teléfono para que asista a una inmersión y Micael no pudo contestar por estar concentrado, entonces no pueden culpar a Micael y decir, por culpa del proclamador muchas hermanas no hicieron su inmersión. ¿Qué significa esto? Una hermana le escribió con rabia al proclamador y le dijo, tú te pasas realmente, no has podido contestarme la llamada y por tu culpa varias hermanas no hicieron su inmersión. La pregunta es, ¿por qué una hermana reacciona así y le falta el respeto al proclamador? ¿Qué pasó? Esta hermana necesita vara de hierro, porque culpar al proclamador cuando él está trabajando para alimentar al pueblo, eso es una falta grave. Tienen que entender que durante las Moedín y 2 días antes del Shabbat, Micael está ocupado al 100% en las enseñanzas, y si alguien lo llama esos días, Micael no tiene la obligación de contestar, porque la prioridad es el alimento del pueblo. Y además de esto, en esta era digital no necesitas padrino humano para tu inmersión. Si ya has recibido la palabra y conoces los nombres Kadushim de Yahweh y Yeshua, entonces no hay excusas para frenar tu inmersión, y menos puedes culpar al proclamador. ¿Cuál es el misterio? Uno puede sumergirse solo, pero nadie puede recibir alimento él solo. El querubín proclamador debe repartirlo. Devarim 8:3 nos dice, no solo de lejem vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. ¿Cuál es el misterio profundo?
Micael como Malaj de sal no fue puesto para asistir cada inmersión, sino para aclorar a las naciones con vara de hierro. Por eso, su prioridad profética es proclamar, porque eso alimenta a muchos, pero la inmersión puede hacerlo el creyente mismo. Entonces, aquí viene un corolario para todos: la inmadurez de los que se resienten. Cuando alguien se molesta porque Micael no le contestó, está revelando que aún depende de hombres y no de Elohim, que valida la inmersión. Esa inmadurez es un reflejo de la parábola de las insensatas. Buscan excusas, culpan a otros, en lugar de tomar responsabilidad a Reujín. ¿Cuál es el misterio? Quien verdaderamente ha entendido no se detiene, sino más bien va y se sumerge con emuná, porque sabe que Yahweh y Yahshua son los que validan. Y en este punto vamos a aclarar otro punto clave para la inmersión. Tito 2:4 nos dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a ser prudentes. Este principio también se aplica para la inmersión. Una hermana madura puede asistir a otra hermana joven, y cuando decimos madura, no hablamos de edad, sino de madurez a Reujín. Por tanto, una hermana madura puede asistir a otra hermana en su inmersión, porque no se rompe el principio de autoridad. En caso de los creyentes varones nuevos, ellos necesariamente tienen que ser asistidos por varones de emuná, pero si no hay varón que asiste, entonces el joven se sumerge solo, porque ya conoce el fundamento: creer en Yahweh y Yahshua y sumergirse en nombre del Hijo Yahshua. ¿Cuál es el misterio profundo? El resentir de algunos creyentes revela su dependencia de hombres. Eso es inmadurez. Primera de Corintios 1:14 nos dice: doy gratitud a Elohim de que a ninguno de vosotros he sumergido, sino a Crispo y a Gayo. También sumergí a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he sumergido a algún otro, pues no me envió Mashiach a sumergir, sino a proclamar las buenas nuevas. El propio Shaulo solo asistió a unos pocos en sus inmersiones. De la misma forma, Micael también solo asistió a unos pocos, porque la misión de Micael no es sumergir, sino proclamar. Si alguien quiere que Micael lo asista, entonces tiene que llamarle con anticipación y programar su inmersión con tiempo, y no llamar a última hora, cuando Micael está preparando la enseñanza. Eso es negligencia de las insensatas, porque ellas a última hora se ponen a buscar aceite y quieren hacer las cosas rápido. Por tanto, sean prudentes y programen su inmersión con tiempo. Si ese día de la inmersión la señal de internet se fue o se corta la llamada, entonces no frenes tu inmersión, porque Yahweh y Yahshua validan, no el hombre. Cuando alguien dice: no me pude sumergir porque Micael no asistió, esa actitud de echar la culpa revela inmadurez a Reujín y dependencia carnal. Hebreos 12:2 nos dice: poned los ojos en Yahshua, autor y consumador de la emuná. ¿Cuál es el misterio profundo? El tiempo digital confirma que cada creyente es responsable de su propia inmersión. Ya no hay excusas ni dependencias humanas. Entonces, aquí les presento el patrón de la comunidad en el fin. El varón nuevo busca asistencia de un varón creyente en Yahweh y Yahshua. Si no hay, se sumerge solo. Luego, la mujer nueva busca un varón de emuná, y si no hay, entonces puede ser asistida por una hermana madura, y si no hay, puede sumergirse sola, porque Elohim valida el acto.
Por tanto, Micael como proclamador no tiene la responsabilidad de asistir todas las inmersiones, sino de proclamar. Los colaboradores, varones y hermanas maduras, son las que ayudan en estas tareas prácticas. En resumen, ponemos el orden de autoridad para asistir inmersiones. Varón asiste a varón y mujer, pero mujer solo puede asistir a mujeres, no a varones, y ahí se mantiene el principio de autoridad. Ahora bien, en este punto, algunos pueden decir lo siguiente: Yeshua fue asistido físicamente por Yahuanán en su inmersión y por ende, yo necesito un varón que me asista físicamente. Caso contrario, no hago mi inmersión porque Yeshua así lo hizo. ¿Qué significa esto? Aquí hay misterios profundos y Elohim lo va a revelar en capas, y con esto queda clarísimo. La revelación de hoy: Yeshua se acerca a Yahuanán para ser inmerso en el jardín, pero Yahuanán intenta impedirlo y le dice: yo necesito ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Yeshua le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto enseña que la inmersión de Yeshua no fue por necesidad de purificación, sino para cumplir un propósito profético. Confirmar la misión del precursor, abrir públicamente al Cordero Redentor y mostrar la aprobación del Padre mediante la voz y el Reuj que desciende. Por tanto, el principio a Reujín es clarísimo. El acto de Yeshua es obediencia, no dependencia humana, y por ende, el gesto de Yeshua revela que la obediencia es lo esencial. El agua es signo externo de una realidad interior que obedece al Padre Yahweh. Por tanto, quien cree verdaderamente en el Padre Yahweh y su Hijo Yeshua puede expresar esa entrega sin requerir una mediación humana obligatoria. ¿Qué significa esto? La asistencia física fue un signo en un momento histórico, pero el principio perpetuo es la obediencia de Emuná, no la presencia de otro cuerpo. ¿Cuál es la enseñanza para el tiempo del fin? Bueno, en un mundo donde la palabra puede llegar por la nube, internet, el creyente puede conocer los nombres Kadushim sin contacto físico. Es decir, la esencia de la inmersión es el arrepentir y la emuná, no la mano que ayuda a sumergirse. Así como Naamán obedeció la palabra del profeta sin ser tocado, de la misma forma, el creyente de hoy puede obedecer la palabra del Reuj sin tener intermediario visible obligatorio. Por tanto, en el tiempo del fin no necesitas tener intermediario humano, porque Yeshua es el mediador perfecto. La inmersión de Yeshua reemplazó todos los antiguos mediadores, es decir, él mismo se convirtió en el puente entre el Padre Yahweh y el hombre. Yahuanán 14:6 nos dice: nadie viene al Padre sino por mí. Yeshua es el puente y ningún ser humano es necesario para validar la obediencia de otro. Por tanto, lo que sella la inmersión no son manos humanas, sino el Reuj HaKodesh. ¿Cuál es la conclusión profética? Yeshua permitió ser asistido para manifestarse como Cordero, y por ende, el creyente de hoy puede descender al agua, incluso solo, porque el Cordero ya está manifestado. Usted no necesita anuncio, solo emuná viva, creer, obedecer y dejar que el soplo de Elohim selle tu inmersión. Ahora bien, en este punto, hacemos otra aclaración. La mayoría rechaza al Malach Micael y dicen: Yeshua es el único puente, no necesito que nadie me enseñe. ¿Qué significa esto? Bueno,
vamos a derribar este argumento que muchos tienen, porque ellos confunden autoridad con dependencia humana y tuercen las escrituras para su propia perdición, pero Elohim lo va a aclarar. Los que rechazan la vara usan la siguiente frase: Yahshua es el único puente. Ellos dicen: no necesito que nadie me enseñe, porque Yahshua es mi único maestro. En parte dicen algo cierto, pero lo usan para escapar de la disciplina Areujín. Es verdad que Yahshua es el único mediador entre Yahweh y los hombres, pero es falso decir que por eso no hay enviados ni ministros. El mismo Yahshua envió ministros. Yahshua dice: como el Padre me envió, así yo os envío. Y luego dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Lucas 10:16, es decir, rechazar al enviado es en realidad rechazar a Yahshua mismo. Por tanto, el argumento yo tengo a Yahshua, no necesito a nadie, es una forma moderna de independencia disfrazada de vida Areujín. Entonces, ¿cuál es el principio del envío? Siempre hay una voz humana que Yahshua envía, y desde el pasado siempre se repite el mismo patrón. En la época del Éxodo, Moshe fue enviado. En los reinos, los profetas. En el retorno, Esdras y Nehemías. En el primer siglo, Yahshua y Yahuanán. Y en el fin de los tiempos, el arcángel Micael es enviado. ¿Qué significa esto? Yahweh Elohim podría hablar directamente a todos, pero elige hacerlo por canales. ¿Por qué? Porque el envío prueba la obediencia. ¿Reconocerás la voz de Elohim cuando hable por la boca de un hombre? Entonces, rechazar al enviado es repetir el error de Coré. El argumento, Yahweh nos habla también a todos, fue usado por Coré y su grupo contra Moshe. Ellos dijeron: toda la congregación es Kadush, ¿por qué te levantas sobre nosotros? ¿Y cuál fue el resultado? La tierra los tragó, es decir, el mismo Reuj de rebeldía que opera hoy, y dicen: yo tengo al Reuj, no necesito que ningún hombre me corrija. Esa rebeldía no viene del Reuj HaKodesh, sino del orgullo, que no soporta autoridad. El que no se somete a la voz del enviado no se está oponiendo a un hombre, sino a la orden de Elohim mismo. ¿Cuál es la conexión con el fin de los tiempos? En la hora final, Micael encarnado no viene a reemplazar a Yahshua, sino a manifestar la vara de hierro que Yahshua mismo le entregó, y para poder ordenar la casa de Elohim. Por tanto, rechazar a Micael con el argumento solo Yahshua me enseña es equivalente a decir: no necesito que Yahshua envíe a nadie para corregirme. ¿Qué es eso? Eso es desobedecer al mismo Yahshua, porque él estableció un orden y un cuerpo. Efesios 4:11 nos dice: y puso a unos emisarios, a otros profetas, a otros maestros, instructores. Por tanto, los que rechazan a un enviado, usando la excusa: Yahshua es el único puente, no necesito que nadie me enseñe, ellos en realidad han revelado que son los creyentes de Laodicea, porque Laodicea usa esa misma frase de autosuficiencia. En Revelaciones 3:15, Laodicea se describe así: tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Esa frase, de nada tengo necesidad, es la misma frase moderna de hoy. La mayoría dice: no necesito que nadie me enseñe. Yahshua es mi único puente. Por tanto, Laodicea representa autosuficiencia Areujín, una emuná sin fuego,
una independencia que rechaza la vara. Pero Yahshua les dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, la solución no es eliminar autoridades humanas, sino volver a la docilidad. Pero sobre todo, debes abrir la puerta cuando Yahshua llama, aunque el toque sea por medio de una voz humana. ¿Cuál es la conclusión? Los creyentes tibios de la Odisea siempre tienen como lema la frase: yo no sigo a hombres, mi único puente es Yahshua, y con esa frase se encierran en su tibieza. Ahora bien, regresemos al tema de la inmersión, porque hicimos un pequeño paréntesis para explicar la rebeldía de muchos. Ahora bien, contestemos una pregunta clave. Para la inmersión, ¿a qué edad mínima se puede hacer la inmersión? Bueno, Yahshua lo revela y lo vamos a explorar. En Marcos 16:16, Yahshua dice: el que creyere y fuere sumergido será salvo. La clave para la inmersión es emuná más conciencia, es decir, el requisito para la inmersión es creer. ¿Qué significa creer? Bueno, creer implica entender lo que es pecado, decidir seguir a Yahweh y Yahshua y reconocer conscientemente su nombre. Por eso, la inmersión de bebés o niños muy pequeños no es válida. El niño pequeño o bebé no tiene conciencia de pecado, no entiende lo que significa el nombre, no puede tomar una decisión personal. Por tanto, la inmersión de niños pequeños o bebés no es un pacto, es un protocolo humano que anula la esencia de la emuná. Veamos algunos ejemplos. Cornelio y su casa fueron sumergidos porque el Reuj descendió sobre ellos y hablaron lenguas. Aquí se incluye a los de su casa que oyeron, creyeron y recibieron el Reuj. El texto no dice que se incluyeran bebés o niños muy pequeños. La clave está en que tenían conciencia suficiente para creer. Otro ejemplo, el carcelero de Filipos y su familia. El texto dice: creyeron en el Adón con toda su casa y se sumergieron. El énfasis es claro: todos creyeron y después se sumergieron. Es decir, en ambos ejemplos, los que se sumergen son los que oyen, entienden y creen. La pregunta es: ¿cuál es la edad mínima para que alguien tenga conciencia y pueda creer? Bueno, la escritura no pone un número exacto de años, pero sí nos da pistas claves para discernirlo. ¿Dónde está la clave? En la hija de Jairo. Ella es resucitada a los 12 años y la inmersión se describe como una resurrección, porque entras al agua con el viejo hombre y sales transformado en una nueva criatura. Es decir, la inmersión es simbólicamente una resurrección para una nueva etapa de vida. Por tanto, Yahweh y Yahshua revelan que la edad para comenzar a tener conciencia, para creer y sumergirte, cuando es a partir de los 12 años, y algunos niños pueden adquirir conciencia incluso a los 11 años o 10 en casos tempranos, pero antes de los 10 años un niño no tiene plena conciencia del pecado y todavía no puede discernir bien. Por tanto, la edad profética para hacer inmersiones es a partir de los 12 años, y la hija de Jairo con 12 años es la señal clara de eso. Ella es despertada para una nueva etapa, pasa de la niñez a la conciencia. Entonces, el número 12 representa madurez y gobierno.
12 tribus, 12 emisarios, 12 puertas. Por tanto, cuando Yahshua resucita a la niña de 12 años, eso prefigura la edad en que el alma despierta para decidir. Por eso, un niño de 6 años o menor de 10 ya entiende ciertas cosas, pero difícilmente capta el pecado y la decisión de la vida. Entonces, si un niño pequeño quiere sumergirse viendo a sus hermanos hacerlo, entonces, como acto simbólico, puede hacerlo, pero necesariamente, cuando llegue a la edad de la conciencia, a partir de los 12 años, tendrá que realizar su inmersión de forma legítima y con plena conciencia del pecado. Marcos 5:41 nos dice: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego nos dice, Amós 9:11, en aquel día yo levantaré la tienda caída de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. La tienda de David y la hija de Jairo representan una misma cosa. Ambos estaban muertos, pero Yahweh y Yahshua lo levantan. Y ahora la tienda de David no está caída, porque Elohim levanta a Micael en Daniel 12. Y curiosamente, a los 12 años, Yahshua levanta a la niña. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua levantaron a su malaj Micael no solo para libertar, sino para restaurar los cánticos en la tienda de David. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos ungidos de la tienda de David. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Tú, oh Yahweh, me envuelves y me ciñes con tu gran poder. Soy tu siervo Micael, oh Yahweh. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo y entiendo que fuerzas tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer.
Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. Tú me das el cetro de justicia y de juicio, administro la justicia en tu nombre, con tu amor correctivo, administro el milenio, soy arcángel Micael, soy espada y mi lucha ha nacido de mi creador. Vamos a continuar con la enseñanza. Lucas 2:42 nos dice: a la edad de 12 años subieron a Jerusalén para la Moed del Pesaj y hallaron a Yeshua en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. A los 12 años, Yeshua ya tenía discernir suficiente para hablar de la Torá y tomar conciencia de su misión. ¿Cuál es el misterio? Yeshua mismo reveló que a los 12 años se alcanza el nivel de discernir básico para entrar en pacto con la inmersión. Pero ojo, no puedes obligar a tu hijo cuando llegue a los 12 años para que haga su inmersión. ¿Por qué? Yeshua lo revela. Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere sumergido será salvo. Yeshua pone dos condiciones. Número 1, el que creyere, eso es emuná y arrepentir consciente. Número 2, fuere sumergido, eso es decisión de pacto. Es decir, si una persona se sumerge sin creer, por obligación, por presión o costumbre, esa inmersión no tiene valor delante de Yahweh y Yeshua. ¿Qué significa esto? La inmersión no puede ser forzada. Los padres pueden enseñar, instruir y guiar, pero nunca pueden obligar a sus hijos a sumergirse. Si el hijo lo hace solo para agradar al padre o evitar conflicto, ese acto es externo, no interno, y por ende, para los que han hecho su inmersión por obligación, para ellos es el siguiente verso. Ishaya 29:13 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hacer la inmersión por obligación en lugar de honra es deshonra, porque lo haces sin emuná, y toda cosa hecha sin emuná es pecado. Romanos 14:23 lo dice claramente: todo lo que no proviene de emuná es pecado. En esta era actual, obligar a tu hijo para hacer su inmersión y celebrar Moedín es hacerlo pecar, porque esta era actual es época de emuná y de favor, libertad, pero el milenio es época de gobierno y justicia, vara de hierro, y por ende, obligar a tu hijo en el milenio no es hacerlo pecar, es salvarle la vida, porque en el milenio un niño nacido ya estará dentro del reino, y cualquier desobediencia sería castigado con la muerte. ¿Cuál es la conclusión? En esta era actual, Yahweh y Yeshua prueban la emuná por la libertad, pero en el milenio preservarán la vida por la justicia, vara de hierro. Ahora bien, en este punto respondamos otra pregunta clave. Algunos creyentes que hicieron su inmersión en nombre de Yeshua dicen: yo hice mi inmersión cuando recién estaba conociendo el nombre de Yahweh y Yeshua, y no lo hice con ropa blanca, y por ende, ¿puedo hacer mi inmersión de nuevo? Bueno,
Vamos a contestar esa pregunta con la escritura. Efesios 4:5 nos dice, un Adón, una emuná, una sola inmersión. La inmersión es única. ¿Por qué? Porque representa la muerte y la resurrección con Yeshua. Es decir, una vez que entras en pacto con los nombres Kadushim de Yahweh y Yeshua, ya estás sellado. No puedes morir y resucitar varias veces. Es un solo acto, es un solo pacto, inmersión. Pero algunos toman el ejemplo de los hermanos de Éfeso, que volvieron a hacer su inmersión, pero ese caso fue por ignorancia de no conocer todavía el nombre de Yahweh y Yeshua, y lo vamos a explicar porque muchos se confunden aquí. Hechos 19:1 nos dice, Saulo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis sumergidos? Ellos dijeron, en la inmersión de Yahuanán, dijo Saulo. Yahuanán sumergió con inmersión de arrepentir, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, el Mashiach. Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en nombre del Adón Yeshua, y habiéndoles impuesto Saulo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. El texto es clarísimo. Saulo mandó que hicieran nuevamente la inmersión porque no habían conocido todavía el nombre de Yeshua. Por tanto, si alguien ya conoció los nombres restaurados de Yahweh y Yeshua y luego hizo su inmersión en nombre del Hijo Yeshua, entonces no tiene por qué volver a realizar su inmersión, porque Saulo aclara diciendo, una sola inmersión. Por tanto, esos creyentes que dicen, voy a volver a realizar mi inmersión porque no me gustó, no tenía ropa blanca, no sabía mucho. Todas esas excusas revelan inmadurez, porque la inmersión es una sola y se hace incluso conociendo la doctrina básica. Por ejemplo, la familia de Cornelio recibe una sola proclamación de Kefas y fueron sumergidos enseguida. Después vino la enseñanza profunda. Otro ejemplo, el carcelero de Filipos y su familia creyeron en Yeshua esa misma noche y fueron sumergidos sin seminarios ni largos años de doctrina. Esto revela que la inmersión es válida, con emuná sencilla, porque no se trata de cuánta doctrina tenías, sino más bien se trata si reconociste los nombres Kadushim y actuaste. Entonces, querer repetir la inmersión con la excusa, ahora conozco más, eso es, caer en burla a Reujín, porque estás menospreciando tu primer amor. ¿Cuál es el misterio profundo? Elohim valida tu inmersión con emuná sencilla, aunque tu mente todavía estaba en pañales doctrinales. Ahora bien, en este punto vamos a entrar en un misterio profundo de Yahuanán el inmersor. Yahuanán 1:28 nos dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jardín, donde Yahuanán estaba sumergiendo. El siguiente día vio Yahuanán a Yeshua, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. Luego, más adelante Yahuanán dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué misterio se encuentra aquí? Bueno, aquí se encuentra una rebeldía muy sutil y la gran mayoría nunca lo ha notado, pero hoy Yahweh y Yeshua lo van a revelar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Yahuanán termina en la cárcel y le cortan la cabeza?
Bueno, la respuesta está en los versos que leímos, pero está formulado solo para los entendidos. Yahuhanán, el inmersor, dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. A primera vista suena humilde, pero esconde un orgullo sutil. Reconoce que debe menguar, pero lo hace a distancia, no bajo cobertura. Dice la frase correcta, pero no se convierte en discípulo directo de Yeshua. Se retira por su cuenta en lugar de rendirse en su misión. ¿Qué significa esto? Yahuhanán quiere menguar a su manera, sin sujetarse. Entonces, ¿cuál es el misterio de no unirse como primer discípulo? Yahuhanán confiesa: yo no soy digno de desatar su correa, pero no da el paso para seguir a Yeshua como hijo a Reujín. Sus propios discípulos se van con Yeshua, pero no él. Se queda a distancia, pero no dentro. Esto revela la rebeldía sutil. Prefiere mantener su propio ministerio independiente, en lugar de entrar bajo el gobierno directo de Yeshua. Al final, estando en la cárcel, Yahuhanán duda y manda preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa duda posterior es eco de su rebeldía oculta. Y aquí viene el misterio secreto de Yahuhanán el inmersor. Si Yahuhanán se hubiera convertido en primer discípulo de Yeshua, después de haberlo reconocido en el Jardín, entonces Yahweh no lo hubiera metido preso. Pero como él seguía por su camino y no se sujetaba a su cabeza Yeshua, entonces, ¿qué pasó? Perdió su cabeza en la cárcel, porque Herodes lo arrestó y lo puso bajo su dominio. Esto enseña un principio a Reujín muy importante. El que no se sujeta a la cabeza verdadera Yeshua termina bajo otra cabeza, Herodes, símbolo de gobierno carnal. Es decir, la cárcel material de Yahuhanán estaba reflejando simplemente la cárcel a Reujín de no sujetarse. Yahweh permitió ese encierro para exponer lo que había en su corazón: duda, desánimo, falta de sumisión plena. Matías 14:10 nos dice: y decapitaron a Yahuhanán en la cárcel. Aquí hay un misterio profético poderoso. Como no reconoció plenamente a Yeshua como su cabeza, perdió la suya. Es decir, la decapitación es señal a Reujín de no sujetarse en obediencia. Al rehusar sujetarse, se quedó sin cobertura y sucedió lo inevitable. Entonces, ¿cuál es el misterio oculto en la frase sutil de Yahuhanán? Bueno, Yahuhanán dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Palabras correctas, pero acción incompleta. Menguar no significa solo hacerse a un lado, sino más bien menguar significa someterse y entregar el gobierno. Por tanto, al no hacerlo, Yahuhanán quedó vulnerable y su menguar se convirtió en ser reducido hasta la muerte. ¿Cuál es el principio a Reujín revelado? El que reconoce autoridad pero no se sujeta, tarde o temprano será quebrantado. Y eso fue lo que pasó con un intercesor de Micael. Ese intercesor reconocía con la boca a su proclamador, pero no se sujetaba a él y por ende perdió su cabeza, es decir, perdió su puesto de intercesor y se rebeló. Entonces, si Yahuhanán se hubiera sujetado y se hubiera convertido en el primer discípulo de Yeshua, entonces habría tenido cobertura y no habría terminado en la cárcel ni decapitado. Por tanto, Yahweh el Padre permitió su final como señal profética para todos. No basta con proclamar quién es el ungido. Es necesario sujetarse a él como cabeza. Caso contrario, perderás la tuya.
Entonces, vamos a regresar al tema de la inmersión, porque hicimos un paréntesis viendo el caso de Yohanan el inmersor. Yahshua, al salir del agua, fue declarado diciendo: «Este es mi Hijo amado», Matías 3:17, pero luego, inmediatamente, el Reuj lo llevó al desierto. Matías 4:1. Esto muestra que la inmersión no te libra de la prueba, al contrario, te abre la puerta a pruebas iniciales. ¿Por qué? Porque naciste en el reino y el dragón busca devorarte de inmediato. Revelaciones 12:4 nos dice: «Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese». El dragón siempre quiere devorar al recién nacido. Es decir, el enemigo quiere cortar el crecer a Reujín desde el inicio, antes que el creyente dé fruto. Por eso, la etapa más vulnerable es después de la inmersión. Así como Yahshua fue tentado inmediatamente después de su inmersión, de la misma forma, todo creyente nuevo, al salir del agua, será probado y tentado en 3 niveles durante toda su vida. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Bueno, los más grandes momentos de guerra a Reujín de Yahshua fueron en 3 lugares: el desierto, el Getsemaní y la estaca. Es decir, la mayor guerra a Reujín no está en las calles ni en las montañas. La mayor guerra a Reujín está en tu corazón. El Reuj HaKodesh revela que el desierto, el Getsemaní y la estaca simbolizan las 3 preguntas que Yahshua le hizo a Kefas: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Estos han sido los niveles de guerra más altos que la Escritura menciona. Guerra en el corazón. La pregunta es: ¿qué revelan estos 3 niveles de guerra a Reujín? Bueno, aquí existen capas de misterio, y el Elohim lo va a mostrar de forma profunda. Comencemos por el primer nivel, el desierto. El desierto es la primera guerra. Ahí se prueba la obediencia del cuerpo. En Matías 4:1, a Satán le dice a Yahshua: «Si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en lejem». Yahshua vence la tentación del hambre, necesidad física, confiando en la palabra. Allí se libra la guerra del cuerpo, de los instintos, de los apetitos de la carne. Por tanto, ahí tenemos la primera correspondencia con Kefas. Yahshua le dice: «¿Me amas más que estos?». Es decir, ¿me amarías más que tu necesidad, tu comodidad, tus panes? En ese nivel, el amor prueba si obedecerás, aunque tengas hambre física. Por tanto, el desierto enseña que no todo deseo debe ser satisfecho, sino solo el que nace de la voluntad de Elohim. Pasemos al segundo nivel de guerra a Reujín. La guerra en el Getsemaní, eso tiene que ver con la rendición del alma. En Matías 26:39, Yahshua dice: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Aquí el enemigo ya no tienta con lejem ni con poder, sino con dolor. Yahshua lucha con su propia alma, con el peso del temor y la tristeza. Su sudor, como gotas de sangre, revela el choque entre el alma humana y la voluntad del Padre. ¿Cuál es la correspondencia con Kefas? Bueno, aquí se encuentra el segundo «me amas» que Yahshua le dice a Kefas. Esa pregunta traspasa el alma. ¿Por qué? Es algo simple. Yahshua le estaba diciendo: «¿Me amarás cuando todo duela? Cuando la copa de la aflicción no se aparte». En el Getsemaní, la guerra ya no es contra el hambre, sino contra el deseo de escapar del dolor y la aflicción. Es la batalla del alma
que no quiere doblegarse, pero Yahshua lo doblega y dice, no se haga mi voluntad. Pasemos ahora al tercer nivel de guerra a Reujín, y este nivel es la batalla más fuerte. El tercer nivel es la estaca. Ahí tienes que entregar el reuj. En Lucas 23:46, Yahshua dice, Padre, en tus manos encomiendo mi reuj. Es decir, la guerra final no es por lejen ni por dolor, sino por confianza total. Yahshua ya no pelea, ya se entrega. Aquí vence el miedo a la muerte y al abandono. Es el triunfo del reuj que se abandona en manos del Padre, y por ende, este tercer nivel corresponde a la tercera vez que Yahshua le dice a Kefas, ¿me amas? Kefas se entristece, porque ahora el amor debe ser total, sin reservas. Ya no es amor de palabras, sino de entrega. Es decir, así como Yahshua entrega su reuj, Kefas deberá entregar su vida. Entonces, ¿cuál es la conexión con las tres tentaciones del desierto? Bueno, la primera tentación fue satisfacer la carne, el lejem, convertir piedra en lejem, pero Yahshua enseñó a obedecer en la escasez. Esa primera tentación fue a nivel del cuerpo, el primer me amas. Luego, la segunda tentación fue lanzarse desde la cima del templo. Eso es probar a Elohim, pero Yahshua enseñó en el Getsemaní no tentar, sino confiar. Por tanto, esa segunda tentación fue a nivel del alma, el segundo me amas. Y finalmente, la tercera tentación fue exaltar al adversario. Te daré esto, si postrado me exaltas. Pero Yahshua enseñó en la estaca, exaltar solo al Padre hasta la muerte. Y por ende, esa tercera tentación fue al nivel del reuj, el tercer me amas. ¿Qué significa esto? Las tres tentaciones del desierto fueron un ensayo nada más, que estaban preparando el terreno para la tentación en el Getsemaní y luego en la estaca. ¿Cuál es el misterio? Primero se vencen los impulsos, carne, luego el miedo y finalmente vences el orgullo y la independencia. ¿Cuál es el misterio central de la guerra interna del corazón? Bueno, Yahweh y Yahshua no buscan que pelees afuera, buscan que gobiernes dentro. El enemigo externo solo puede vencerte si primero te hace rendir adentro. Por eso, el reino comienza en el corazón. Cada me amas es una espada que corta la raíz del yo. El yo quiere lejem, el yo quiere escapar, el yo quiere control. Por tanto, solo cuando esos tres yo mueren, el corazón se vuelve trono para el Reuj HaKodesh. ¿Cuál es la conclusión a Reujín? Las tres tentaciones del desierto fueron el diseño, pero el Getsemaní y la estaca fueron el cumplir. Y las tres preguntas a Kefas fueron la transmisión del mismo proceso para todo discípulo. Toda guerra a Reujín se libra en tres campos, cuerpo, alma y reuj. Y todas concluyen con una sola pregunta del cielo, ¿me amas? Porque amar a Yahweh y Yahshua con todo tu corazón, alma y fuerza es vencer en los tres cielos de tu guerra interior. ¿Qué significa esto? Todo creyente, después de su inmersión, va a experimentar esos tres niveles de guerra a Reujín durante toda su vida. Es decir, hacer tu inmersión es el primer paso para tus verdaderas batallas. Por eso, tienes que ser valiente, porque solo los valientes, solo los violentos, arrebatan el reino, dijo Yahshua. Y Elohim lo va a revelar en capas de misterio para ti. Matías 3:16 nos dice, y habiendo sido sumergido Yahshua, el reuj lo llevó al desierto para ser probado. La inmersión es un juramento de guerra. Cuando un creyente desciende al agua, está firmando un pacto. Deja atrás al viejo hombre y nace como soldado del reino.
ese día se activa el sello del Ruach HaKodesh y por eso Hashatán declara oposición inmediata, es decir, la inmersión no te libra de las pruebas, sino que te hace apto para enfrentarlas. Por eso Yahshua fue llevado al desierto inmediatamente después de su inmersión. ¿Para qué? Para probar su fidelidad, su identidad y su dependencia del Padre. Por tanto, si has hecho tu inmersión, prepárate para enfrentar las 3 guerras intensas que tuvo Yahshua. Primera guerra Areujín, la batalla del cuerpo, lugar simbólico, el desierto. Tipo de batalla, hambre, cansancio, deseos naturales. Pero Elohim te pregunta, ¿dependerás de mí o de tus propios recursos? Aquí se combate el principio de supervivencia y el deseo de control, es decir, el enemigo tentará con lo visible. Lejem, necesidad, comodidad, pero solo el que responde con obediencia demuestra que su cuerpo está sujeto al Ruach. No solo de lejem vivirá el hombre. El cuerpo se convierte en siervo del Ruach, no en su amo. Segunda guerra Areujín, la guerra del alma, lugar simbólico, Getsemaní, tipo de batalla, miedo, tristeza, voluntad propia. Pero Elohim te pregunta, ¿me amarás cuando la copa sea amarga? Aquí se combate el ego y la voluntad independiente. Es la lucha interna, donde el alma debe rendirse y decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, el creyente atraviesa noches de angustia. Ahí se aprende que la verdadera fuerza se obtiene con sudor y obediencia. Tercera guerra Areujín, la guerra del Ruach, lugar simbólico, la estaca, tipo de batalla, orgullo, dominio, exaltación. Pero Elohim te pregunta, ¿a quién exaltarás en tu hora final? Aquí se pelea contra la autosuficiencia y el deseo de controlar tu destino. El alma ya se rindió, pero el Ruach debe ser entregado por completo al Padre. Yahshua lo mostró cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Ruach. Esa es la batalla más alta, la entrega total. Solo quien entrega su Ruach vence el miedo a la muerte y al fracaso. ¿Cuál es el patrón en la vida del creyente? Guerra en cuerpo es aprender a vivir en escasez. Guerra en el alma es la rendición de la voluntad en medio del dolor. Guerra en el Ruach es entrega absoluta para triunfo perpetuo. Por tanto, estos 3 niveles no se viven una sola vez en tu vida, se repiten en varios ciclos hasta tu transformación final y por ende el creyente madura capa tras capa hasta reflejar el carácter del Hijo. Matías 11:12 nos dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí violentos no significa agresivos carnalmente, sino decididos, inquebrantables. Los que no retroceden ante la prueba del cuerpo, del alma y del Ruach, es decir, los violentos Areujín son los que no huyen del desierto, no huyen del Getsemaní y no huyen de la estaca. ¿Cuál es la conclusión final? La inmersión no es la meta, es la activación de la guerra Areujín. Quien sale del agua recibe identidad, pero también el llamado a pelear. Primeramente, dominará su cuerpo en el desierto, luego su alma en el Getsemaní y finalmente entregará su Ruach en la estaca. ¿Qué significa esto? Si usted todavía no hizo su inmersión, entonces no conoces todavía la verdadera batalla Areujín. Pero sé valiente y puedes hacer tu inmersión incluso oyendo esta sola enseñanza. No necesitas oír 50 enseñanzas para sumergirte. Basta que escuches el nombre de Yahweh y Yahshua y creas, ya puedes bajar al agua con ayuda o sin asistencia, con ropa blanca o con ropa natural.
Si tienes un asistente de emuná, entonces vas al río y el asistente hace una plegaria por ti para entregar tu inmersión, y luego tú haces una pequeña plegaria pidiendo a Yahweh y Yeshua que te perdonen y te hagan una nueva criatura. Luego tú dices: me sumerjo en nombre de Yeshua, y te sumerges en el río como Yeshua lo hizo. Entonces, en el tiempo del fin, nadie tiene excusa para no realizar su inmersión. Lo puedes hacer con asistencia o sin asistencia, porque el Elohim valida tu emuná y tu entrega a él. Éxodo 15:3 nos dice: Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. El varón de guerra viene representado por el número 153, Éxodo 15:3, y hoy estamos en el capítulo 153 y el tema es la inmersión. ¿Qué significa esto? El varón de guerra, Yahweh Elohim, confirma que la inmersión es el primer paso para las verdaderas batallas a Reujín, pero Elohim nos dice: solo los que tengan reuj de guerra y combate podrán heredar el reino. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos de guerra que Yahweh y Yeshua le dieron a su malaj de guerra Micael. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo, Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy tu siervo vencedor. Un querubín yo seré con Yahweh. Mi camino es Yahweh por siempre, tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Mi corazón vibra para ti. Me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. Mi corazón arde para ti. Tú eres el camino para mí. Me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Me aborrecieron con furor, pero Yahweh siempre me amó.
Yahweh, tú eres el que me ciñe de poder. Me llamo Micael, voy a matar a un dragón. Con tu poder, yo apresé a Lucifer. Puse mi sello sobre él, en el milenio no habrá ningún dragón, en el milenio paz habrá. Y con justicia tu reino, tu siervo fiel lo administrará. Yahweh es mi camino y mi calzada. No resbalaré para siempre y por la perpetuidad.